Sí, ¿me escuchan bien? ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? Sí. Sí se escucha, ingeniero. Ok. Ahora, ¿me confirman también si se puede ver la pantalla? Sí, sí se puede ver, solo falta que lo pueda agrandar, ingeniero. Ujú. A ver, ahí, ¿está bien? Sí, ¿está bien? ¿Empezamos? Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cosas que quedaron pendientes como el tema de códigos alimentarios. Vamos a hablar también de la inocuidad alimentaria basado en la ISO 22000, el sistema HACCP, y también al final hablaremos un poco sobre la gestión de riesgo, basada en la ISO 31000. En este caso, bueno, les comparto igual ahí también mi información para que sigamos conectados en LinkedIn. Ya ustedes ya me conocen, soy ingeniero especializado en gestión de procesos y bueno, el día de hoy sí me va a ayudar bastante el que ustedes puedan aprender básicamente de qué es lo que se trata cuando nosotros hablamos de códex alimentarios, que es algo bastante básico, que elemental que deberían saber en todo caso la gente que está muy familiarizada con plantas industriales en alimentos, procesos, bebidas, eh, también personal que se encarga, en este caso empresas que se encarga del transporte y manipulación de alimentos, toda la cadena de suministro de alimentos, ¿no? Bueno, un poco para ir aterrizando algunos conceptos básicos, les había hablado en la anterior sesión sobre el código alimentario, que no nos quedó mucho tiempo, pero que el objetivo principal del Código Alimentarius, digamos que era proteger la salud de los consumidores y asegurar las prácticas justas en el comercio internacional de alimentos. El Código Alimentarius sí es una ente internacional de los cuales pues ha ido año a año a- sumando a sus normas buenas prácticas a través de repente algunos eventos que han pasado, ha ido también cambiando algunas normas o directrices para poder asegurar, en este caso, la inocuidad y también mejorar la calidad y el etiquetado también de los alimentos, ¿no? Entonces, como objetivo principal, el Código Alimentarios tiene que es el aseguramiento de las prácticas, ¿sí? Y esto también hace que estas directrices puedan proteger la salud de los consumidores. Los comités del Códex se clasifican en horizontales, verticales y regionales. En este caso, pues aquí en el Perú sí tenemos un comité de Códex Alimentarios y asimismo, pues van compartiendo información y tratando de desplegar todas esas directrices, ¿no? Eh, en este caso, en el Perú, a través del MINSA, el Ministerio también de Relaciones Exteriores, Indecopi y otras entidades del Estado, hacen, digamos, este intercambio de información cuando es que se presenta algún tipo de evento, ¿no? Vamos a ver un poco, hablar un poco de los orígenes de códigos alimentarios, que es una historia bastante peculiar, ¿no? Esto básicamente se desarrolla en los años 60 por una empresa llamada Pillsbury y la NASA, ¿no? En este caso, ¿cuál era el problema principal de la NASA? Que en este caso los astronautas que iban a viajar a la Luna querían asegurar pues que los alimentos que iban a llevar y que iban a tener que preservarse en el espacio, no iban a causar un daño a los astronautas, ¿no? Y que finalmente pues pueda intoxicarlos o algún tipo de contacto con los alimentos pueda, digamos que la misión no pueda ser, digamos, cancelada o de repente generen algún tipo de problema durante toda la misión espacial. Entonces, esta empresa, en conjunto con la NASA, comienzan a trabajar para poder asegurar que todos los alimentos que van a llevar en toda la misión puedan estar asegurados completamente y comienzan, ¿no? En este caso, a tener, digamos, algunas directrices. En este caso, pues,
etiquetados, digamos, los componentes que tenían que tener los alimentos. Y a partir de ahí, a partir de ese desarrollo que se hizo, o ese estándar que se hizo para poder asegurar que esos alimentos lleguen al espacio y que sean consumidos por los astronautas y que no causen algún daño a la salud, esto fue ya trasladado al comercio alimentario, ¿no? Entonces, en 1960, digamos que llegan a un consenso sobre la declaración obligatoria del listado de ingredientes que debería tener los alimentos, ¿no? En este caso, la mayoría en ese consenso comenzó a haber temas netamente que tienen que ver con la nutrición, temas, básicamente algunos elementos que podrían tener dentro del etiquetado. Y ya en 1970 empiezan, digamos, a meter algunos elementos de salud que tienen que ver pues con una lista de ingredientes que de repente puedan proporcionar algún tema nutricional, ¿no? Ya en los años 80 más o menos, la lista de ingredientes pasa a ser, digamos, un elemento obligatorio en todas las industrias de alimentos. Y esta lista de alimentos no solamente menciona temas sobre el etiquetado nutricional, sino además aporta, digamos, un porcentaje, en este caso, de cada uno de los alimentos y de las propiedades saludables también. Y esta lista de ingredientes se utiliza, digamos, un criterio para la elaboración de declaratorias como, digamos, qué es lo que puede ser beneficioso para la salud. Ya en los años 90, la lista de esos ingredientes tienen como información ya un poquito más detallado. Entonces empezamos ahí a ver un poquito sobre eh, qué porcentaje, ¿no? de grasas, qué porcentaje de aditivos, qué porcentaje de algunos elementos van a contener dentro de ese etiquetado. Y bajo ese contexto, hay una declaración de alimentaria mucho más estricta, y el consumidor comienza ya a tener otra visión sobre lo que está consumiendo, ¿no? Ya comienza a ver o tener un poquito más de entendimiento cómo es que cada tipo de alimento con su etiquetado varía de acuerdo a cada organización, a cada industria. Y ya en los años 2000, la declaración cuantitativa de esos ingredientes pasa, digamos, a ser más minucioso, y en términos de salud ya comenzamos nosotros a poder tener información sobre la declaración, si algunos elementos, o por ejemplo cereales, frutas integrales, contienen, digamos, o son alérgenos, no son alérgenos, generan hipersensibilidad. Y ya en los años 2000 para arriba, ya 2020, esa lista de ingredientes principalmente ya tienen un contexto mucho más estructurado, donde ya cada etiquetado tiene un destino a un consumidor determinado, ¿no? En este caso, por ejemplo, la comida para bebés, la comida para ciertos, no sé, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, y todo tipo de alimentos que ya tienen que empezar a declarar para quienes van, ¿no? Entonces, básicamente, ese origen que nace a partir de este desarrollo, ¿no? que les comento que se formó en la NASA, pasó a ser parte del día a día de la fabricación, embotellado y etiquetado de los alimentos. Un poquito para recordar también de las prácticas de las prácticas de manufactura, de buenas prácticas de manufactura. Habíamos mencionado todas estas, ¿no? Que era la edificación, el diseño de planta, ¿recuerdan? Abastecimiento de agua, y todos estos puntos que lo habíamos mencionado, era nuestro punto de partida para poder desarrollar, en este caso, los prerequisitos, y finalmente nosotros pasábamos ya a través de una pirámide. Cuando ya consolidábamos todo las BPM, ya entrábamos a poder entrar al siguiente nivel, que era hacer ya un análisis HACCP para poder controlar, en este caso, los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, en el caso del HACCP, habíamos, en este caso, también mencionado un poco acerca de los 7 principios que tenía este sistema, que básicamente era la elaboración de un análisis de riesgo,
y establecer también puntos críticos de control para poder establecer que cada uno de nuestros procesos asegure que en cada proceso yo voy a cuidar ciertos parámetros, voy a cuidar ciertas, eh, digamos, algunos aspectos que puedan impactar el alimento, puede ser, digamos, tanto algunos elementos como por ejemplo puede que caiga unos temas de metales, eh, estamos hablando también de roedores, entonces todos esos puntos críticos que nosotros vamos a hallar durante todo ese proceso, nosotros teníamos que contenerlo de alguna manera, y contenerlo de alguna manera significa que yo voy a plantear algún recurso para poder controlar esos puntos críticos. Entonces, establecemos también algunos límites de control. Habíamos hablado un poco el tema de la refrigeración de los alimentos, por ejemplo, establecer, digamos, ciertos controles en esos puntos, no solamente con darle, digamos, los recursos para que ese almacén mantenga, por ejemplo, una temperatura adecuada, sino establecer cuáles serían los límites máximos y mínimos para poder mantener esos procesos. Por ejemplo, habíamos hablado acerca del pollo, ¿no? Que cómo es que cuidábamos durante toda la cadena, a través de estas cámaras frigoríficas, a través de la manipulación de las personas respecto al tema de la manipulación del pollo. Habíamos hablado acerca de las esclusas, habíamos hablado acerca de mantener, digamos, una pulcredad con los trabajadores, que ellos conozcan la importancia de lavarse las manos, de usar guantes, de usar tocas. Entonces, todos esos procedimientos que nosotros habíamos implementado teníamos también que monitorearlos. Y sumado al punto número 5, que también vendría a ser establecimiento de un plan de acción cuando ya, digamos, esos puntos críticos de control salgan de los límites, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué nosotros podríamos hacer si es que el agua que nosotros estamos utilizando sale fuera de los valores que normalmente debería tener, y qué plan de acción deberíamos hacer para, digamos, mitigar esa no conformidad? Entonces, otro punto importante también es mantener la información documentada en el sistema HACCP, y finalmente la verificación y seguimiento de la eficiencia, ¿no? De eficacia, perdón, del sistema HACCP. ¿Qué tan eficaz era mi proceso para poder asegurar que todos esos puntos críticos de control no salgan, ¿no? De los valores aceptables? Entonces, habíamos hablado en este caso, de 5 puntos, y volverlo, digamos, a retomar, era la formación de los equipos HACCP, ¿no? En este caso, la formación de los equipos HACCP siempre está, digamos, ligado a un conjunto de personas de diferentes áreas, que es un equipo multidisciplinario, que lo que hace, pues, es juntarlos, formar ese equipo. Puede ser personal de mantenimiento, puede ser personal netamente operativo, puede ser, digamos, unas personas expertas en la materia, en este caso, digamos, expertos en alguna industria. Entiendo que todos trabajan en industrias alimentarias, y las personas que tienen mucho más conocimiento deberían formar parte de este grupo de formación del equipo HACCP, porque van a ser ellos los expertos que determinen cuáles van a ser los puntos críticos de control, qué medidas van a tomar, cuáles van a ser los planes de contingencia. Entonces, este equipo HACCP tiene que ser multidisciplinario, tiene que también participar la alta dirección, porque al participar la alta dirección das dos enfoques principales, que es que, digamos, la importancia de la alta dirección se muestra que ellos están involucrados en esta parte de la estructura, y finalmente es parte también de uno de los puntos de mejora continua, y también de auditorías, donde sí preguntan mucho si la parte directiva está involucrada, ¿no? en los equipos. También la descripción del producto, en este caso lo que les había comentado brevemente sobre códigos alimentarios, que este etiquetado pues ha ido evolucionando durante los años. Finalmente hemos llegado a un punto en el cual el consumidor ya puede ver a detalle qué es lo que está consumiendo, ¿no?
puede identificar si le va eh, ese producto. Habíamos hablado de dos cosas principales, ¿no? La calidad y la inocuidad. Por parte de la inocuidad, habíamos visto que era asegurar que esos alimentos no van a causar daños al consumidor, y por parte de la calidad era, digamos, satisfacción de lo que yo estoy consumiendo. Entonces, ellos al tener ya un poco más de información con este etiquetado y esta descripción del producto, pues van a tomar una mejor decisión al momento de consumir, y esto hace que el mercado sea mucho más justo. Y el uso previsto del producto es, digamos, a quién iba dirigido, ¿no? En este caso lo habíamos dicho mucho el ejemplo de a quién va dirigido, si va, pues, va dirigido al sector, digamos, no sé, pues de bebés, digamos, si es un producto enlatado de pescado, indicar pues que de repente algún producto, marisco, etcétera, eh, puede ser alérgico a algunas personas. Entonces, ese uso previsto del producto en la identificación del producto es bastante importante. Y el otro punto importante también era la elaboración de un diagrama de flujo del producto. Entonces, esta elaboración de diagrama de flujo les había comentado que tiene que estar 100% actualizado, debería estar validado también, porque si hay alguna parte del proceso en el cual ha cambiado, al momento que ustedes le dan a las auditorías, lo primero que van a evidenciar ellos son la documentación que ustedes tienen. Y si dentro de la documentación ustedes tienen su diagrama de flujo, tienen, digamos, otro punto importante que son sus procedimientos, sus controles, y ninguno de ellos obedece a la realidad, pues ahí sí van a empezar a tener una no conformidad, y puede presentarse un problema mucho mayor si es que hay alguna entidad estatal que los audita, ¿no? Entonces, el conocer mucho el diagrama de flujo y el actualizarlo, porque siempre los procesos tienden a cambiar, ya sea por proceso, ya sea por personas, ya sea por mejora continua, ya sea por el mismo cambio de ingredientes que puede tener un producto, de repente ya no trabajan con los mismos insumos, y todos esos cambios que se van dando durante el tiempo, hemos mencionado hay varios factores, tienen que reflejarse en la documentación y también tienen que reflejarse en el diagrama de flujo. Entonces también el último punto importante también sería ver la validación de ese diagrama de flujo in situ, ¿no? O sea, asegúrense sí, de que ese diagrama de flujo se cumpla verdaderamente para que no caigan en una no conformidad. Entonces habíamos hablado también sobre el tema del rol de la BPM, cómo va a ser el sistema HACCP, qué roles tenían, ¿no? En este caso, cómo estaba incluido esto. Las BPM son prerequisito del sistema HACCP. Nosotros, antes de implementar un sistema HACCP, no se puede implementar si es que no tenemos un BPM bastante efectivo, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver en la imagen, eh, esta es la manera como es que se contiene dentro de cada uno, ¿no? Las BPM, en primer lugar, una vez que yo cumple esos prerequisitos, esas buenas prácticas de manufactura, ya puedo, digamos, tener un sistema HACCP más maduro, y finalmente se me va a hacer mucho más fácil el poder trasladar esto a una certificación de ISO 22000. Entonces, para poder resumir, el sistema HACCP es un enfoque preventivo y sistemático. Ahora, ¿por qué es preventivo? Porque lo que busca es que nosotros establezcamos controles, ¿sí? Establezcamos controles, y que esto sea sistemático significa que tenga un paso a paso, ¿no? Orientado, digamos, a la identificación, prevención y control de peligros, ya sea biológicos, ya sea químicos o ya sea físicos, mediante la anticipación y la implementación de medidas preventivas. ¿Y por qué mediante la anticipación? Porque nosotros vamos a hacer auditorías, vamos a hacer frecuencias de auditorías, vamos a establecer dentro de esos controles que yo les menciono frecuencias para poder ir tomando valores, y que esos valores estén dentro de los parámetros establecidos. Hablo de estar, digamos, tomando muestras de agua para analizarlas, y que esos análisis voten que están dentro de los valores. Otro ejemplo puede ser que, no sé, un sistema de calibración, ¿no es cierto? O sea, nosotros eh,
varios de ustedes, o de repente, hemos trabajado en industrias alimentarias y les mencionaba en la anterior sesión que, bueno, que por ejemplo, cuando trabajaba en Alicor, yo tenía tres grandes procesos, ¿no? El principal era el fraccionamiento de los insumos, después pasaba a la fabricación y por último el envasado, ¿no? Entonces, ¿dónde podrían existir el mayor número de puntos críticos en, en el fraccionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú aseguras el fraccionamiento, aseguras el 80% de los problemas que van a venir después. Por eso que en el fraccionamiento necesitamos sí o sí que hayan balanzas calibradas, que esté, digamos, a temperatura ambiente, si es que de repente hacemos un producto, ya sea pues galletas, ya sea harina, si hacemos de repente pasta dental, eh, se me ocurre también, por ejemplo, algunos productos envasados. Entonces, básicamente, de esta manera es que se relaciona el HACCP. ¿Y cuáles son las ventajas para poder, o sea, qué ventajas nos trae tener un sistema HACCP? Muchísimas. Yo creo que es un sistema bastante completo que ayuda no solamente a la parte de calidad, también ayuda a la parte de inocuidad y sobre todo digamos, a que no caiga esto en un reclamo. Eh, Ahí como lo menciona, digamos que el uso más eficiente de los recursos es porque nosotros implementamos un sistema HACCP, porque también damos respuestas mucho más rápidas y precisas por algunas desviaciones que se dan antes de. Entonces, cuando tenemos bien maduro este sistema HACCP, tenemos nuestros puntos críticos de control bien asegurados, nuestros estándares, tenemos todo, todo va a contenerse en que esa cantidad de reclamos se reduzca a cero. Eh, y sobre todo que a veces puede que por ahí se nos escape algo, porque perfectos tampoco no somos, el proceso tampoco no es perfecto. Eh, digamos que esto cae en una desviación y finalmente cuando ya pasa más allá, llega un reclamo en cliente y cuando llega un reclamo en cliente lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente agarrar ese reclamo como una oportunidad de mejora para mejorar nuestros procesos, ¿no? Implementar nuevas cosas y, digamos, buscar una manera mucho más adecuada de poder eh, cambiar algunos procesos que de repente ya no controlan lo que verdaderamente debería ser. Y ponerse también a replantear si lo que actualmente estamos haciendo eh, ayuda al proceso o es necesario cambiarlo. Entonces, siempre cada reclamo tómenlo como una oportunidad de mejora y más aún valoro mucho más el tema de que de repente en sus auditorías ustedes puedan ser también un poquito ácidos en el sentido de que cada vez que hagan un cruce de auditorías entre áreas, ustedes sean los mismos que se evalúen. ¿Por qué? Porque si ustedes tratan de hacer una autoevaluación suave, lo que van a generar es que no va a haber cambios. Pero si ustedes hacen una autoevaluación, una auditoría cruzada y comienzan a identificar algunos puntos débiles y comienzan a implementar medidas de control o invertir sobre algunas no conformidades, lo que va a evitar esto va a ser, va a tener frutos y no va a haber, sea afectado al cliente, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener un menor retiro de productos, dado que vamos a identificar los problemas antes de su distribución. Y finalmente, pues esto, como les dije, aumenta la confianza de inocuidad con los alimentos que nosotros estamos comercializando, ¿no? Otro punto importante también es hablar un poco de los fundamentos y principios básicos de su implementación. Entonces, esto tiene, digamos, un marco legal, requisitos, etapas preliminares y de las 7 principios que nosotros habíamos hablado. Ahora, ¿en qué nosotros nos basamos, no? Nosotros nos basamos en el marco legal en este caso del MINSA, que es la 449-2006, ¿sí?
Esta resolución ministerial es donde aprueban la norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, y es obligatorio pues en productores de alimentos, empresas de procesamiento de alimentos, establecimiento de servicios también, exportación. Nos ayuda mucho en el tema de frigoríficos, transporte, pescado, mariscos, lácteos y derivados. El plan HACCP en este caso pues para resumir, es reconocido internacionalmente para abordar los peligros biológicos, químicos, físicos, una vez que nosotros los inspeccionamos y comprobamos. Entonces, aquí les muestro mucho más a detalle cómo es que ya comenzamos a interactuar las BPM, los procedimientos operativos estándares, y que esto es fundamental, digamos, para un buen plan HACCP. En este caso, la pirámide de la seguridad alimentaria lo mostramos de esta manera. Primero, en este caso, las buenas prácticas, los procedimientos, ¿no?, operativos estándares que sostienen, digamos, al sistema HACCP y a la gestión de inocuidad de la ISO 22000. ¿Cuáles serían, digamos, los pasos para la aplicación del sistema HACCP? En este caso, pues, la resolución ministerial en su artículo 16 nos da así cada uno de estos pasos, y finalmente estos pasos previos, que vienen a ser 5, eh, continúan con 7 principios. Esto lo vamos a ir a detallar, pero más o menos el procedimiento para la aplicación de estos principios comprende casi estos 12 puntos, ¿no?, que identifican la secuencia lógica para poder aplicarlos. Entonces, habíamos hablado ya de formar el equipo HACCP, que era el paso uno, describir el producto, que era el paso 2, determinar el uso previsto, ¿sí?, la elaboración del diagrama de flujo y confirmar in situ el diagrama. Ahora hablemos acerca de, en este caso, cada uno de esos pasos, ¿no? Les habíamos dicho que en este caso, pues, el equipo HACCP, ¿sí? Eh, lo más importante de esto es que haya una persona, digamos, de la alta dirección, y algunas personas me han preguntado, ¿qué pasa si yo en mi empresa, por ejemplo, es una empresa que recién está formando, de repente trabajo en una MIPE? ¿Con qué personas trabajaría? Bueno, tendremos que trabajar con las personas que estén, ¿no? Si son 5 trabajando en una planta, no sé, o una empresa chiquita de, no sé, de embolsado de papas fritas, etcétera, tendrían que ser ellos. Ahora, si ustedes de repente están iniciando y todavía no tienen alguna noción de cómo es que se puede realizar en un sistema HACCP, sí pueden haber que acudan a empresas donde los puedan apoyar y contratarlos para que los puedan implementar. Pero tampoco es que sea algo del otro mundo, porque finalmente lo que van a hacer es acudir ustedes porque ustedes tienen el know-how de qué es lo que ustedes están fabricando, pero lo que sí va a ayudar es a darle un poco de contexto cómo es que voy a aplicar ciertos tipos de controles en cada uno de estos procesos. Entonces, directamente debería haber como un coordinador líder a nivel jerárquico, ¿no?, que le permita, digamos, tomar e implementar decisiones sin la consulta de un nivel superior, ¿no? O sea, siempre va a haber uno que tiene que tomar la decisión. Y también pueden acudir en este caso, pues, expertos o asesores externos. Eh, También otro punto importante es que al asegurar que el sistema HACCP se establezca, ellos van a hacer un monitoreo constante, ¿no? La alta dirección va a comenzar a revisar todos los planes de acción en intervalos, digamos, definidos, y que va a ser una especie de monitoreo, ¿no? También va a poder documentar estas reuniones, que es bastante importante, porque acuérdense que cuando ustedes pasen a un sistema de gestión de calidad, lo primero que evalúan es el tema documentario, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para, por ejemplo, normalmente buscan en sí algunas no conformidades cada vez que hacen una auditoría, ¿no es cierto? Entonces, si por ahí se presenta un reclamo y te van a preguntar, ¿no? Ya que se presentó un reclamo el año pasado, ¿qué planes de acción ustedes han hecho y cómo eso está documentado? Entonces, bueno, hemos hecho reuniones, hemos planteado estos planes de acción con responsables, hemos implementado, después
otra fase que sería hemos completado, digamos, el 90% de las acciones para este reclamo y eso es lo que ustedes tienen que mostrar como evidencia, ¿no? Entonces, digamos que en la parte de descripción del producto alimenticio, digamos que lo más importante es que ustedes van a tener que ponerle pues un nombre que corresponda al producto, asignándole en este caso o consignando el nombre científico de ser el caso. Otro punto importante, habíamos visto el tema de la composición, ¿no? Habíamos hablado del tema de las materias primas, ingredientes, aditivos, ¿no? Que iban a contener ese etiquetado, la característica física y química y microbiológica también, tratamientos de conservación. En este punto, pues, tenemos varios procesos de conservación, ¿no? Puede ser pasteurización, esterilización, congelación, etcétera. Y todos estos métodos deberían estar dentro del etiquetado, ¿no? Saber cómo es que voy a tratar un alimento que después de abrirse, cómo es lo que lo voy a conservar, cuánto tiempo tengo yo de tiempo adicional para poder consumirlo después de haber abierto. Otro punto importante también es el tema de la emerticidad de este producto, ¿no? La presentación, digamos, es que va a ser un producto o es un producto que tiene un tipo de envase, por ejemplo, las botellas de agua, ¿no? En este caso. Eh, Condiciones también de almacenamiento, vida útil también. Nosotros lotizamos los productos, tienen fecha de vencimiento, fecha de caducidad, y que se debe consumir pues antes de esa fecha, ¿no? Instrucciones también de uso, cómo es que lo voy a usar. Por ejemplo, en la harina tiene algunas secuencias de cómo es que podemos usar ese producto. Contenido también rotulado, etiquetado que abarca todos esos puntos. Ahora, en la determinación del uso previsto en los alimentos, habíamos visto lo que les había comentado brevemente. Identificamos en sí, documentar para quién va dirigido, ¿no? Eh, Otras indicaciones también sobre el manejo y conservación. En el diagrama de flujo, como les había comentado, establezcamos un diagrama de flujo bastante real, ¿sí? Donde podemos identificar los potenciales peligros. También el equipo HACCP deberá establecer, digamos, en todo el proceso un barrido, en este caso para confirmación que ese diagrama de flujo sea tan real, y si es que haya alguna diferencia, esto conduciría a una modificación y debería también ser documentada, ¿no? Bueno, acá vemos en resumen los 7 principios del sistema HACCP, ¿no? En este caso, pues, este es lo que ya habíamos comentado. El análisis de peligros alimentarios, en el principio 2, identificación de los puntos críticos, establecer los límites críticos, en el principio número 4, implementar, digamos, el sistema de vigilancia. En el principio 5, establezcamos unas medidas correctivas. Y el principio 6 y 7 básicamente hablan de la confirmación o la verificación del sistema y la documentación que vendría a ser al final, ¿no? Hablemos un poco del principio número 1. El análisis de peligro y detección de medidas de control, básicamente buscamos identificar cuáles son estos peligros relacionados. Un ejemplo, ¿no? Digamos que yo en mi proceso eh, tengo una línea de empacado, ¿no? Y esa línea de empacado, pues, saca el producto en granel, lo coloca en doy packs y esos doy packs los colocan en cajas. ¿Y qué tipos de peligro podrían haber o existir en ese tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con máquinas, trabajamos con personas, y dos ejemplos sencillos podría ser que algunos de ellos, en este caso por máquinas, se desprenda un pernum, ¿no? O sea, se desprenda un O-ring, se desprenda este, eh, una pieza diminuta, algún componente, y que en la faja también podría ser que puede introducirse dentro de los alimentos, ¿no? Eso podría ser, digamos, eh, un punto para yo poder tomar una medida de control a través de que podríamos implementar un detector de metales, podríamos implementar, no sé, pues mallas que eviten que algún
elemento extraño lleguen a nuestro granel, de repente un cernidor, ¿no? Que eran bastante común, por ejemplo, en las plantas eh, en las plantas de pasta dental que también trabajé, teníamos en este caso una tolva y en este caso venía granel y nosotros vertíamos, ya después del pesado, vertíamos todos esos polvos dentro de un mezclador y hubo una vez que nuestro proveedor trajo sacos y dentro de los sacos pues hubo algunos retazos en este caso de alambres o que van cosidos dentro de los sacos, ¿verdad? Y esto se desprendió. Al momento que los trabajadores colocan esos sacos dentro, se desprendió este objeto y un plan de control fue ahí colocar cernidores, ¿no? En este caso dos, para poder evitar que ese desprendimiento, ya sea de papeles, de pitas, etcétera, llegue dentro del mezclador. Entonces, es un ejemplo bastante sencillo. Por otro lado, también puede pasar que algunos trabajadores que tienen, digamos, no sé, barba, bigote o, o de repente el pelo caiga también sobre esos productos. ¿De qué manera nosotros mitigamos ese peligro de contaminación? Pues usando pues guantes, usando tocas, usando mascarilla, ¿no? Y cuando nosotros ya identificamos esos peligros, lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis y estudiar estas medidas para poder controlar eso. Otro punto importante también es que ese análisis de peligro y detección de medidas de control, primero digamos, ¿qué es un peligro significativo, ¿no? Para algunos de ustedes, un peligro significativo puede tener o puede relacionarse con algo que es, digamos, mm, un peligro de tal naturaleza que su eliminación o reducción, digamos, es esencial para la producción de alimentos inocuos. Significa que eh, sí tengo que atacarlo de todas maneras. Y un peligro no significativo es algo que no va a causar algún daño al consumidor. Entonces, existen tres tipos de peligros significativos. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? En el caso de biológicos, virus, parásitos. ¿Por qué podrían darse estos tipos digamos, de peligros? Puede ser en nuestro proceso, por ejemplo, de fabricación, yo no haga un correcto lavado, ¿sí? Eh, a veces sucede que cuando yo voy a hacer un producto, yo lavo, ¿no? Lavo todo, mi tolva, mi, mi, mi- en este caso mi mezclador, y finalmente no, no es efectivo porque o nuestro proceso no está, digamos, 100%, no es 100% confiable porque tenemos personal de alta rotación y que de repente no lavan a conciencia y se puede ir acumulando sarro y ese sarro puede hacer que proliferen algún tipo de virus, hongos, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo de biológico. Un ejemplo químico también podría ser, digamos, yo utilizo algún tipo de ingrediente químico para sacar todo el sarro a una tolva. Y si yo no lo enjuago correctamente, puede que ese químico se combine con el siguiente batch y pueda producir algún tipo en este caso, pues, algún tipo de daño al consumidor, ¿no? Y también lo que ya lo habíamos hablado. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Por ahí están dando, no sé, a ver, activar acá el chat. Ahí podríamos abrir un poquito los micrófonos para poder
hacer un espacio para los chicos. De repente tienen ahí alguna duda y vamos igual continuando con la clase. Aguárdenme un segundo, voy a... Igual pueden ir dejándome sus dudas en el chat si que hay algo que quisieran que les aclare hasta ahí. Entonces, ¿está todo claro? Bueno, si está todo claro, continuamos con la clase. ¿Sí? ¿Continuamos? Ok, todo está clarísimo entonces. Muy bien. A ver, dame un segundo. Ya, ok. Continuamos. Me había quedado aquí, habíamos hablado respecto a... Igual ahí me confirman si es que se ve mi pantalla, ya, por favor. Si no, me comentan. Entonces, principio número uno, en el análisis de peligro y detección de medida de control, tenemos evaluación de peligros, vamos a ver los grados y la probabilidad también. En este caso, los grados de probabilidad de ocurrencia pueden tener cuatro niveles. Primero, insignificante, baja, media y alta. Eh, por ejemplo, ejemplos básicamente de insignificante puede ser, digamos, siempre existen, digamos, algún tipo de bacterias que siempre van a estar presentes, pero existe un cierto rango que yo voy a tener que controlar. Cuando ya hay un rango mucho que sale dentro de los análisis y te dicen que, bueno, por cada cantidad hay una cierta cantidad de bacterias y que ya esto ya no sale de los parámetros, nosotros tenemos que hacer un plan de contingencia. Por ejemplo, ¿no? Una vez yo, bueno, trasladaba, en este caso, granel por tuberías hacia las envasadoras. Y normalmente lo que hacen es sacar una muestra de fabricación, sacar una muestra de la misma tubería y pasar el hisopo también. Y eso va hacia a una empresa externa que hace el análisis. Por otro lado, también teníamos en este caso en laboratorio ciertas pruebas para poder hacer análisis digamos, de algunas muestras. Pero como no teníamos todos los implementos, en este caso eh, las herramientas que podrían darse para poder analizar correctamente, lo mandábamos en este caso a un proveedor externo. Entonces, cuando ya hacen esos análisis,
te botas resultados que te dicen, ¿no? Sí, efectivamente haces un correcto lavado, o te puede decir, ya merita que tú hagas una bajada de tuberías, o sea, desmantelar todas las tuberías y no solamente hacer lavado, sino hacer ya una limpieza mucho más profunda, ¿no? Entonces estamos hablando del tema de la corrosión. Eh, ya comenzamos en este caso pues a desmantelar todo para poder hacer ya no un lavado simple, sino un poquito ya entrar a hacer una limpieza de rasquetear, porque acuérdense que cuando nosotros trabajamos con diferentes tipos de líquidos para diferentes industrias, el lavado de tuberías a veces puede ser automático, a veces puede ser manual, pero tenemos que asegurar la eficacia de eso, ¿no? Entonces, si nuestro proceso no es tan sucio en este caso, pues no trabajamos con líquidos que no se van a pegar mucho a las tuberías, normal, pero si trabajamos, por ejemplo, con aceites, trabajamos con sales, etcétera, sí hay una adhesión a la parte superficial, ¿no? Entonces, lo que indicamos acá básicamente es eh, cómo es que yo voy a ponerle estos niveles a todas mis observaciones que yo voy a ver durante todo mi proceso, ¿no? Entonces, insignificante, básicamente, tenemos también mucho material, no solamente eh, bibliográfico, sino también mucha información científica sobre cómo es que nosotros vamos a identificar y segundo, a colocar estos grados de ocurrencia, ¿no? Entonces, en el caso de baja, por ejemplo, ¿no? Poco probable que digamos, suceda, ¿no? Media o probable que de repente este peligro tenga una probabilidad que haya ocurrido en este caso más de una vez. Y una alta frecuencia significa pues que ocurre siempre, ¿no? No sé, pues que siempre de repente a alguien se le olvida de usar tocas y encontramos en varios lotes, varios pelitos, etcétera. O de repente puede ser arañitas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos nosotros a identificar, porque como nosotros somos dueños del proceso, nosotros conocemos de qué flaqueamos, ¿no? Entonces, nuestro proceso al conocerlo perfectamente, porque hemos armado nuestro diagrama de flujo, hemos visto que en cada proceso, en cada paso, en cada actividad, qué es lo que puede ocurrir, entonces nosotros vamos a evaluarlo. Y por otro lado, también vamos a colocarles niveles de severidad, ¿no? Si es una severidad insignificante, baja, mediana o alta. Y básicamente, pues la alta, digamos que es que existe una probabilidad razonable que el producto cause consecuencias de muerte o digamos, o algún tipo de consecuencias adversas, ¿no? En este caso, que afecten la salud. Entonces, aquí les muestro, a ver, acá les muestro esta matriz en la cual nosotros vamos a colocar cuál va a ser nuestra probabilidad de ocurrencia y nuestra severidad. Entonces, significa que mientras se encuentre en este sector, ¿no? Por ejemplo, les hablaba por ejemplo, hablábamos de un perno, ¿no? Un perno sería vamos ahorita a poder colocarle a un nivel de ocurrencia y severidad, ¿no? Digamos que esto pasó solamente una sola vez durante muchísimo tiempo. Al ser, digamos, un evento que pasó una vez, no sé, pues de aquí a 3 años, entonces digamos que es una probabilidad bastante baja, ¿sí? Y que este perno, si llega al consumidor, ¿ustedes creen que le afectaría o no le afectaría? Sí, pues, ¿no? Porque imagínense que alguien se come un perno, le puede reventar un diente, o si es un bebé, se puede pasar el perno y puede traer alguna consecuencia a la salud. Entonces, ya sería baja en probabilidad de ocurrencia, pero alta o mediana, en este caso por tener un nivel crítico, ¿no? De peligro. Entonces,
Básicamente podría ser que podríamos colocarle nosotros que sea un peligro mayor, ¿no? Porque está dentro de esas dos. Otro ejemplo podría ser, a ver, coloquemos una que sea de alta. Digamos que nosotros hacemos algún tipo de producto alérgeno y que no tengamos líneas separadas. En una línea que yo comience a envasar, digamos, algún tipo de polvo de, no sé, pues, proteínas, por ejemplo, ¿no? Y yo no hago una correcta limpieza y empiezo otro nuevo lote, pero que sea un producto que te contenga sustancias alérgenas. Si yo no hago esa correcta limpieza, ¿qué va a pasar? O sea, digamos que la probabilidad de ocurrencia es alta, ¿no? Porque nosotros siempre lo hacemos, no tenemos capacidad, no tenemos otra línea, y sí o sí necesitamos trabajar en esa línea los dos tipos de productos, ¿no? Alérgenos y no alérgenos. Entonces va a ser alta. Y en este caso, eh, el peligro o la severidad en este caso va a ser alto o va a ser bajo. Si va a llegar un cliente y le va a causar algún tipo no sé, pues un tipo de alergia de que su cuerpo pueda reaccionar, y esto pues le pueda causar algún tipo de, de muerte, por decir, va a ser alta. Entonces, nuestro peligro en este caso va a ser un peligro que sea crítico, ¿no? Entonces, esta matriz nos ayuda a poder identificar y poder evaluarlo y tomar una decisión respecto al peligro que nosotros estamos observando. Ahora, la determinación de estos puntos críticos de control, cualquier etapa de cómo vamos a... En el anexo 3 también de la resolución ministerial tiene un paso a paso de cómo es que yo voy a ver si un punto crítico de control es crítico o no es crítico. Entonces, nos dice que que en esta simple diagrama de flujo vamos a poder identificarlo, ¿no? Entonces, veamos más o menos cómo es que funciona este diagrama de flujo. En el paso uno te preguntan, ¿no? ¿Existen medidas de control preventivo? Bueno, si nosotros tenemos medidas de control preventivo, pues la respuesta es sí o no, nada más, ¿no? Si es sí, pasamos al siguiente paso. Pero si es no, nos dice, ¿no? Otra pregunta. ¿Es necesario el control de esta fase para la inocuidad? La respuesta es si es sí, modificamos esta fase en el proceso o en el producto, y si es no, esto no es un un punto crítico de control. Ahora, en el paso 2 hay otra pregunta que te dice, ¿la fase está pensada específicamente para eliminar la probable presencia de un peligro o reducirla a un nivel aceptable? Si nosotros tenemos algún tipo de control, como por ejemplo, cernidores, tenemos calibración de balanzas y muchas medidas de control. Entonces, si la respuesta es que sí, nosotros lo que vamos a hacer es trasladarnos hasta esa parte de acá, y eso se convierte en un punto crítico de control. Si es no, pasamos al paso número 3. Y el paso número 3 te pregunta, ¿no? ¿Podría producirse contaminación por peligros identificados por encima de los niveles aceptables, o podrían estos crecer hasta niveles inaceptables? Y la respuesta es sí, en este caso, que podría haber una contaminación por encima de los niveles aceptables. Pasamos al paso 4. Si no, es una no conformidad que termine el proceso. Pero si aún así ya hemos pasado por tres preguntas y sigue siendo crítica, ¿qué va a decir la pregunta número 4? Te dice, ¿no? Una fase posterior eliminará los peligros identificados y reducirá su participación probable a niveles aceptables. Si ustedes implementan algo que pueda ser efectivo, y la respuesta es sí, ya no se convierte en un punto crítico control, sino ya termina ahí la fase. Entonces, hay cuatro preguntas que nos hacen ver primero qué prevenciones nosotros vamos a tener, cómo es que podemos eliminarlo y cómo vamos a mitigar todos estos puntos críticos de control. Entonces, digamos que la etapa en la que debe aplicarse un control
es esencial para prevenir o eliminar un peligro significativo. Acuérdense de significativo, es algo que no es negociable. Sí o sí tenemos que plantear, eh, implementar algún control para mitigarlos y que tiene que estar también muy relacionado con la inocuidad de los alimentos. Pueden usar también otra herramienta bastante buena que es determinar los puntos críticos a través del árbol de decisiones, que también es una serie lógica que también tiene casi las mismas preguntas y que esto también es recomendado por el Codex para determinar si un punto crítico de control es, digamos, crítico o no crítico. Entonces, este árbol fue propuesto en este caso por la FAO y te muestra, digamos, también una secuencia que es bastante parecida a la que habíamos visto. Y básicamente las preguntas son cuatro, ¿no? La primera ¿es posible controlar el peligro significativo en esta fase hasta un nivel aceptable? Por ejemplo, puedes implementar una buena práctica de manufactura. Y en el punto 2 te preguntan, ¿no existen medidas de control específicas para esta fase, para un peligro significativo? Y la tercera pregunta también te cuestiona, ¿no? Te dice, ¿en una fase posterior se preverá o eliminará un peligro significativo? Ahí establezcamos si es sí o no. Y por último tenemos si previene o elimina, en este caso, la fase del peligro significativo. Entonces, si ven, existen dos tipos de flujo que nosotros podríamos utilizar. A mí me gusta utilizar más el de árbol en este caso el árbol, porque ¿cómo se llama? Me resulta un poco más fácil, ¿no? Entonces, el árbol de decisiones es para mí un poquito más familiar. Ahora, en el principio número 3 vamos a hablar un poco de establecimiento de los límites críticos. O sea, cuando nosotros hablamos de límites críticos, básicamente es colocarle un límite a todo, ¿no? Entonces, vamos a tener un valor máximo o un valor mínimo, de repente un valor máximo. Les pongo un ejemplo sencillo como para ir entrando a detalle. En, en lo que es alimentos, bebidas, envasado de líquidos, siempre hay algo que es bastante necesario controlar y es la dosificación del granel en los envases. Si nosotros no tenemos una máquina calibrada, una dosificadora que no está calibrada por temas de mantenimiento, por ejemplo, o tenemos una balanza que no ha pasado o que ya pasó su tiempo de calibración, o una balanza averiada, puede que nosotros dispensemos a ese envase menos del contenido neto que te indica el envase, ¿no? Si nosotros hacemos un envase de 300 mililitros y nosotros le damos al cliente, no sé, pues 290 mililitros, prácticamente estamos robándole, ¿no? Por otro lado, puede que esto también se convierta en una no conformidad dentro, si es que nosotros lo hayamos, y fuera, si es que fuera, lo haya el cliente, ya sería como un reclamo. Pero si nosotros comenzamos a establecer límites, por ejemplo, de temperatura, límites también puede ser, em, por ejemplo, en el pesado de fraccionamiento, en el pesado de insumos, si nosotros no pesamos adecuadamente cada uno de esos insumos y utilizamos balanzas descalibradas, ¿qué va a pasar? Que nuestro proceso puede que varíe respecto a la receta original, que contenga mucha cantidad de sales, que la densidad sea distinta y que si nosotros le sumamos el factor de inocuidad de lo que realmente estamos hablando, puede que eso también afecte al cliente, ¿no? Entonces, me refiero a que afecta al cliente no en temas de calidad, sino en temas ya de que puede causarle algún daño, ¿no? Al consumidor, alguna enfermedad, etcétera. Entonces, eh, tomar cada uno de estos puntos, digamos que debemos incluir que estos límites de control tengan un máximo y un mínimo. Por ejemplo, les daba muchos ejemplos de los que ya les he hablado.
y esos parámetros pueden ser tiempos de agitación, de mezcladores, temperaturas también viendo el panel view de las máquinas, establecer también las velocidades de la línea, espesores, viscosidad. Entonces tienen un montón de parámetros en cada uno de sus procesos que ustedes pueden ir hablando que- qué es lo que van a controlar. Por ejemplo, concentración de sales en el agua, pH, etcétera. Y con nosotros establezcamos estos límites críticos para cada punto de control. Por ejemplo, hemos hablado mucho del tema de detección de metales. Aquí un límite crítico sería calibración del detector, sensibilidad, capacidad de efectividad del dispositivo de rechazo. ¿Saben de qué manera nosotros evaluábamos cuando un detector de metales no estaba calibrado? Pues bastante sencillo, ¿no? Teníamos unas muestras de diferentes tipos de metales que antes de cada proceso, imaginamos que íbamos a arrancar con la fabricación de galletas y cuando hacíamos todo el despeje de línea, sacábamos todas las cajas que ya no habíamos, que era del lote anterior, cambiábamos el lotizado, limpiábamos las líneas, ya habíamos hecho nuestro granel, lanzábamos el granel a las tolvas y empezaba ya el proceso de moldeo y después de horneado de las galletas. Entonces, em, había un punto principal que era que durante las fajas teníamos dos o cuatro eh, dispositivos de detección de metales y la manera de poder saber si estaban correctamente operativas era que teníamos 5 tipos de muestras de diferentes metales y pasábamos cada metal antes de poder arrancar la línea. Eso nos aseguraba y nos daba mayor confianza de poder tener un arranque seguro y que cada vez que nosotros pasábamos esos metales, la máquina sonaba, ¿no? Si por ahí había uno que no sonaba, pasábamos a una segunda prueba y una tercera prueba, y que ya dada la conformidad, ya nos daba pase de calidad para poder arrancar. En el caso también de la adición de ácidos de sal a salsas y vinagretas, por ejemplo, también la medición de pH. Digamos que también una fuente de información de límites críticos, tenemos mucha información, como les había dicho, datos de publicaciones, investigaciones científicas, requisitos regulatorios, estudios experimentales, mucha información para poder establecer todos estos límites críticos, ¿no? Y había una pregunta que siempre me decían, ¿no? O sea, ¿qué es la diferencia entre un límite crítico o un límite operacional, ¿no? Entonces, en el caso del límite crítico, básicamente es algo que no se puede tolerar. En el caso del límite operacional es aquel sobre la cual se toman acciones para evitar que se excedan los límites críticos. Entonces, la diferencia era básicamente que mi límite operacional va a ser que yo voy a poder controlar mis parámetros para que mi proceso no caiga en desviación, pero no tiene relación con que esto le haga daño al consumidor. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un límite crítico y un límite operacional? Los límites operacionales están hechos para el proceso. Si yo me salgo de esos límites operacionales, voy a poder tener planes de contingencia, voy a poder mm, tomar acciones para que esos valores vuelvan a caer de, de- dentro de esos límites, pero el límite crítico ya pasa a ser algo más. El límite crítico es que ya afecta, en este caso, pues al consumidor. O sea, deberíamos tener en cuenta que los límites críticos no son negociables porque terminan afectando al consumidor, ya sea por enfermedades, ya sea por temas que tienen que ver con intoxicación, etcétera. Entonces, el límite operacional son mucho más restrictivos que los límites críticos, evitan el reproceso, ¿no? O la eliminación del producto y sirven de advertencia para ajustar el proceso antes que estos excedan los límites críticos, porque ya cuando pasan los límites críticos, pues ya es, digamos, es un problema adicional.
Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada punto crítico de control significa que nosotros vamos a tener monitoreos, vamos a tener, digamos, algún sistema de vigilancia continua que nos ayude a observar, medir y evaluar también cada medida de control. Entonces, un ejemplo podría ser, en este caso, eh, les había contado acerca de que una vez tuve una auditoría en una envasadora de jabones líquidos. Esta envasadora, digamos que contaba en la línea con 5 personas y tenía pues un procedimiento estándar de pesado. O sea, significa que venían los envases y teníamos que, bueno, el procedimiento decía que tenía que pesar los envases para encontrar un promedio de los envases. Acuérdense que los envases de plástico, no todos los envases vienen con un peso igual, sino que también existe variaciones en el proceso de inyección y soplado de envase. Entonces vas a encontrar envases con mayor gramaje, con menos gramaje, vas a encontrar envases con espesores distintos, que a las finales tú haces un promedio de lo que tú estás midiendo para poder actualizar en el panel view y colocar ese peso del envase para que la envasadora pueda dispensar la diferencia del promedio que halló con ese tipo de mediciones, ¿no? De los envases. Entonces, tú le metes la data al envasador, le dices que es como, bueno, yo voy a envasar 300 mililitros, y mi envase está pesando, no sé, pues, eh, 1.5 gramos, ¿no? Mi envase de plástico, más la tapita, ya todo. Entonces tú le pones esos datos y automáticamente la máquina se calibra y comienza a dosificar de acuerdo a la información que le da el envasador y que lo coloca en el panel view. Entonces, eh, el ejemplo era que cuando fui a hacer la auditoría, digamos que no tenía un formato en el cual le decía al envasador que tenía que hacer una frecuencia de pesado del envase vacío cada 15 minutos. Entonces, yo cuando fui a línea vi que el trabajador no lo hacía cada 15 minutos, no vi que lo hacía casi media hora. Entonces, antes de colocar mi no conformidad, obviamente que tú haces una auditoría y primero buscas el entendimiento del por qué no se hace, y la explicación del envasador era que no era necesario porque la máquina estaba bien calibrada. Entonces, lo que buscaba en este caso era que eh, habían tenido un problema anteriormente sobre una desviación que hizo que hubieran bastantes reclamos por variación de peso en sus envases, porque había una descalibración por un tema de mantenimiento de la misma dosificadora, y por otro lado, como habían cambiado de proveedor eh, de estos envases de plástico por inyección, eh, estaban llegando los envases mucho más gruesos, con paredes mucho más gruesas en los plásticos, y esto ameritaba de que había, digamos, variación de peso. Entonces, ¿qué hacía? Cuando existía este problema, lo que hacía el envasador era darle un mayor gramaje a la dosificación, y algunas partes del proceso a veces se ponían un poquito menos eficientes porque se derramaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que él me contó toda esa historia, pero finalmente yo me abocaba al documento que decía que él tenía que hacer ese control casi 15 minutos, pero lo estaba haciendo media hora, entonces era una no conformidad. Para ello él me explicó que había habido un overhaul en la máquina y que después de esto ya se había solucionado el tema, pero que el problema era que debieron actualizar ese registro de frecuencia, ¿no? Si para el trabajador ya era, o para el proceso en este caso, ya no era necesario que el control se haga cada 30 minutos, sino cada media, perdón, cada 15 minutos, sino cada media hora.
debieron actualizar ese control. Entonces, ustedes como dueños del proceso, ustedes van a poner muchos controles, van a poner frecuencias de monitoreo y vigilancia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que esos controles, esos monitoreos, digan tal cual los registros, porque en los registros apuntas la hora, apuntas el personal que está tomando, digamos, ese control, y todo ese documento, si no se cumple con lo que dice, entonces están cayendo en una conformidad. Lo más sano es que se actualice ese documento, le explicaba, y que si ya no están teniendo ese problema, que vuelvan a actualizarlo, y que en una auditoría futura se vea que la frecuencia se está haciendo cada media hora y no cada 15 minutos, y que, bueno, eso ya era mucho mejor que encontrar un control que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, por ahí más o menos el ejemplo que les da. En el caso de establecimientos de medidas correctivas, tenemos en este caso tres puntos: una no conformidad, una corrección o una acción correctiva inmediata, que básicamente una conformidad es un cumplimiento de un requisito, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? El no hacer un correcto lavado, el no seguir un procedimiento estándar definido, el no tener, digamos, o asegurar de alguna manera que nuestras balanzas estén calibradas, que no se cumplan con los registros sanitarios, que el personal no se lave las manos. Entonces, es una no conformidad directamente, ¿no? Ahora, una acción correctiva puede ser de repente, no sé, una acción, digamos, tomada para eliminar una no conformidad detectada, pero que es una acción planificada, ¿no? Que digamos, puede que sea tomada de manera inmediata, o de repente puede tener un tiempo determinado de corrección. Y una acción ya, digamos, correctiva, en este caso lo que busca es eliminar la no conformidad desde su causa raíz, ¿no? Esta acción, digamos, requiere una evaluación de la situación, a veces analizando las causas por las que se ha tomado, o ha sobrepasado esos límites críticos. Bueno, en el principio número 6, el establecimiento básicamente de los procedimientos de verificación, la aplicación de métodos, ensayos y otras evaluaciones de monitoreo van a determinar si una medida de crítica es válida, o en este caso, digamos que si es una, se puede decir, va a ser una aplicación que va a tener si es buena o es mala. Entonces, eh, estas medidas que nosotros vamos a ir tomando, vamos a ir monitoreándolos y vamos a ir evaluándolos. ¿Qué tan bueno es esa medida que nosotros hemos tomado? Les había dado muchos ejemplos sobre acerca de los reclamos que han pasado, y eso pasa en todas las industrias, ya. O sea, les comento un poco. Cuando nosotros tenemos un reclamo de un cliente respecto a cómo es eh, que, por ejemplo, ¿no? Vienen por diferentes tipos de reclamo, ¿no? Si el reclamo es por temas netamente contaminación, puede ser otro reclamo por, por variación del proceso de que le haya tocado un envase, no sé, distinto, etcétera, o le haya tocado a veces ha pasado también que un granel ha sido envasado en un envase que no era. Entonces, todos estos tres ejemplos que les menciono, eh, de repente nunca nos ha pasado. Entonces vamos a tener que hacer primero un análisis de causa raíz, vamos a tener que juntarnos con el equipo HACCP, vamos a tener que evaluar esta no conformidad, este reclamo, y vamos a tener que armar un plan de contingencia para poder determinar qué cosas deberíamos hacer para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, vamos a tener muchas actividades en las verificaciones, ¿no? Vamos a tener auditorías, revisiones de los registros de los puntos críticos de control, vamos a revisar desviaciones en el proceso,
¿Cuántas desviaciones en el mes tenemos? No sé, por cuántas veces se encontró en una auditoría interna personal que incumplió, digamos, el colocarse los guantes, por ejemplo. Vamos a tener inspecciones visuales, muestreos al azar, calibraciones de instrumentos, monitoreo ambiental también, el registro también de todo lo que nosotros estamos encontrando. Entonces, dentro de la mejora continua, yo sé que ustedes eh, mantienen un sistema de continuo, ¿no? De primero vamos a establecer un plan de acción, vamos a establecer métricas de tiempo, vamos a establecer responsables y vamos a volver a evaluar esas acciones que nosotros hemos hecho. Entonces, volviendo al punto que yo les decía, a veces pasa que llega un reclamo, lo evaluamos, implementamos los planes de acción, pero vuelve a suceder el evento. Y la pregunta ahí es, ¿qué tan bueno fue ese análisis, ¿no? O sea, hicimos un correcto análisis, de repente por falta de tiempo solamente lo analizó el ingeniero, lo analizó el trabajador o los dos. Debimos involucrar a más gente. De repente la respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en sí personas expertas y nosotros debemos invitar a esas personas expertas para poder tener un mayor rango y ver que todas esas aristas estén cerradas en cuanto a temas de analizar del por qué sucedió una no conformidad. Entonces, nosotros no es que debemos o sea, llega un reclamo y no es que lo va a resolver el ingeniero con, con el operador. O sea, es un trabajo en equipo. Y la idea que les quiero comentar es que cuando ustedes hagan un análisis de un control o hagan un análisis de algún reclamo, ustedes deberían hacerlo con un equipo multidisciplinario. Entonces, todos los controles deberían estar correctamente evaluados, deberían tener un plan de acción que verdaderamente mitigue esos peligros, que asegure que haya una sostenibilidad en los procedimientos que ustedes están implementando. En los principios, por ejemplo, en el principio número 7 ya uno básicamente el último principio, dice establecimiento de un sistema de documentación y registro. Ahora, este punto es algo que siempre flaquean en las auditorías. Eh, Pasan dos cosas. Cuando algo cambia en el proceso, es un punto débil para todo el equipo de manufactura y calidad el poder documentarlas porque no hay una buena comunicación. Sucede que a veces nos cambian de insumos, eh, compras, se contacta con otro proveedor y se les olvida comunicar de que están cambiando de proveedor porque hay un desabastecimiento en el mercado y cuando ya te tienes el granel en la tolva reciente te dicen, ah, no, sí, pues ya hemos cambiado de granel y la fórmula sale mal, la densidad sale mal, eh, nos comenzamos a rascar la cabeza y decir, oye, pero ¿qué ha pasado si no ha cambiado nada? Y después nos enteramos que nos han cambiado de proveedor. Y esto pasa mucho pasa mucho en la industria, ¿no? Inclusive en las grandes empresas. Entonces, volviendo al punto, nosotros deberíamos documentar todo, ya sea un cambio mínimo, eh, deberíamos documentarlo, actualizar nuestros registros de manufactura, ver si el hacer un nuevo producto también amerita una actualización de esos registros de manufactura, ver también, digamos, que los insumos que nosotros estamos consumiendo hay que actualizarlos porque en el registro de manufactura está todo, ¿no? En el registro de manufactura está los insumos que yo voy a hacer, qué es lo que voy a pesar, si los insumos vienen líquidos, vienen no sé, en polvo, eh,
y a veces el cambiar de marca también te juega en contra. Y no solamente te estoy hablando a nivel granel, sino también de repente con los que le mencionaba el tema del envase, por ejemplo, ¿no? Que les había mencionado, ¿no? Cambiaron de proveedor de envases y finalmente se dieron cuenta cuando ya tenían más de, no sé, 40 paletas de envases y que sí o sí teníamos que usarlo, ¿no? Obviamente los usamos con, no con la eficiencia normalmente que manejábamos en planta, sino tuvimos que tener la línea, tener un envasado mucho más lento. Entonces, estas cosas que le menciono suceden siempre en la vida real, suceden en las empresas, y nosotros lo que debemos hacer es estar atento a los cambios que tenemos día a día. Entonces, una de las cosas que sí les logro transmitir es que si ustedes que trabajan en la industria de alimentos, de consumo masivo, siempre verifiquen los empaques, verifiquen los proveedores, dense un tiempo para agarrar su registro de manufactura, su procedimiento y ver si realmente se están cumpliendo según lo establecido. Me pasó también mucho con los temas de empaque, las cajas. eh, Cuando cambian de proveedores, a veces algunas cajas no contienen toda la descripción correcta, toda la descripción del producto, porque de repente marketing se olvidó de actualizar un tipo de diseño que no iba acompañado con el empaque original. Entonces, son una serie de cosas que a veces puede escaparse de las manos, pero ustedes son las principales personas que ustedes deberían detectarlos, ¿no? Entonces, esto no debería detectarlo el cliente. Eh, Sucede también que a veces hacen un cambio me acuerdo mucho que estuve durante un tiempo en el que se cambiaban digamos, la imagen del producto, mandaban a serigrafiar otro tipo de productos, en este caso me refiero a la etiqueta, y algunos componentes pues no estaban actualizados y ya habían impreso y tuve que decirle pues no, acá no vamos a envasar eso porque no contiene lo que originalmente tenía, entonces íbamos a tener una no conformidad. Esa detección lo hizo un trabajador, lo llevamos y finalmente pues no se hizo, ¿no? Entonces, existen muchos ejemplos respecto al tema de lo que les estoy diciendo. En la gestión documentaria es esencial implementar de manera efectiva estas medidas de control, tenerlo todo bien documentado. Esto vamos a tener, digamos, una trazabilidad de esa documentación, vamos a poder tener una verificación adecuada y vamos a tener una capacidad de respuesta mucho más rápida a estos desvíos o no conformidades. Entonces, uno de los puntos que sí sugiero reforzar mucho es que trabajen mucho sobre el tema de gestión documentaria. Ahora me preguntan mucho, ¿no? Esta gestión documentaria que yo normalmente manejo en papel, ¿es válido manejarlo a nivel mm, eh, físico o de repente puedo manejarlo a nivel digital, ¿no? Normalmente, en mi experiencia, he tenido que manejar los dos, así sea la última, no sé, pues así sea la empresa mucho más top. Aquí, al menos en Perú, me ha tocado trabajar con registros físicos y los registros físicos lo que hacíamos sí era subirlos digitalmente para eh, poder tener una mayor facilidad de agilidad para la trazabilidad. Pero al momento de presentar documentación para las entidades que en este caso nos auditaban o para las auditorías cruzadas, sí manteníamos un adecuado orden en el tema de documentación. Entonces, todos puntos nos ayudaban a tener todo bajo control, bajo ese aspecto, ¿no? Em, Entonces, habíamos hablado ya de estos 14 puntos del plan HACCP, que básicamente pues eran estos 7 puntos más los 7 principios, que en total pues son 14. La información de datos, digamos, de este contenido del plan HACCP deben presentarse de manera objetiva, clara y precisa,
y que debemos documentar los requisitos previos a la aplicación. Entonces, cierro con digamos, este mensaje que les quiero transmitir es que sin registros no hay evidencias y sin evidencias no hay una inocuidad alimentaria. Todo lo que ustedes hagan para poder asegurar su producto tiene que estar documentado. Ahora pasamos a poder ver un poco o hablar acerca de la ISO 31000, que es la gestión de riesgo. Más o menos le voy a dar algunos ejemplos de esta norma, que es una norma internacional que proporciona directrices para poder gestionar cualquier tipo de riesgos, ya sea riesgos alimentarios, riesgos en las organizaciones de cualquier sector, enfocada, digamos, para crear valor y proteger a la organización y tomar, digamos, una mejor decisión también para algunos de estos riesgos que se puedan formar. Entonces, estos principios de la gestión de riesgo contienen 8 puntos. El primero es tener la gestión integrada de todos los procesos, debe ser estructurado y exhaustivo, personalizado al contexto. Significa que yo para cada tipo sea, tengo una industria y en la industria tengo, no sé, pues 8 riesgos bien definidos y yo bajo esos riesgos comienzo a trabajar en planes de contingencia. Debe también ser inclusivo, participación obviamente de todos los stakeholders, dinámico también, porque debe adaptarse también al cambio. Acuérdense que todos los procesos cambian, también la tecnología cambia, debe ser bastante dinámico en ese sentido y basado en la mejor información disponible, ¿no? O sea, acuérdense que ahorita para toda toma de decisión, todos son datos. Nosotros no podemos tomar decisiones si no tenemos datos. Y cuando me refiero a datos es alimentar un sistema que me permita a mí, eh, por ejemplo, les hago un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Si nosotros comenzamos a controlar todo nuestra cantidad de reclamos, nos va a dar una luz de de qué tanto es maduro nuestro proceso, al igual también de cuando hagamos nuestros análisis digamos, de los insumos, hagamos análisis de nuestra limpieza, pasemos a hisopados, y esto nos da ciertos valores y que durante el año hemos tenido valores que están dentro de o fuera de los límites críticos de control, también nos va a dar, digamos, algún indicio de qué tan maduro es nuestro proceso de limpieza, qué tan maduro es nuestro proceso con nuestro personal. Acuérdense que el personal que trabaja en la industria, más que todo alimentaria, es muy, es de corta duración, ¿no? Existe mucha rotación de personal porque a veces no se acostumbran a la parte operativa y normalmente lo que nosotros tenemos que hacer es ir poco a poco, capacitándolos, sí, vamos a tener que hacerlo cada vez que ingresa un personal nuevo, pero sí es algo que tenemos siempre que lidiar, pero es lo natural del proceso, ¿no? Tener gente que siempre está ingresando y saliendo, y esa gente que está ingresando debería pasar por un proceso de inducción como debería ser. A veces nos gana mucho el tema de que sí, necesitamos gente y vamos a meterlo a la línea y terminamos pues incumpliendo alguna no conformidad, bien de calidad, nos para el proceso porque en este caso pues el trabajador no captó bien el mensaje de lavarse las manos, de tener, digamos, algún tipo no sé, no se afeitó, hizo un mal etiquetado. Entonces, ese entrenamiento previo a meterlo al proceso deberíamos ahí tomar una medida mucho más radical, porque sí, a pesar que nosotros necesitamos el recurso, ese recurso va a agarrar, va a cambiar lote, ese recurso va a manipular nuestro producto. Si no le hacemos el acompañamiento, puede que tome alguna mala decisión, etcétera. Entonces,
Consideramos que el factor humano y cultural es algo que se debe trabajar mucho y sobre el tema de la mejora continua, ¿no? En la mejora continua podemos hablar de muchísimas cosas, por ejemplo, actualmente manejamos un sistema y la mayoría de empresas pues tienen un sistema ISO que finalmente habla del punto número 8 que te dice que cómo es que tú vas a mejorar tu proceso a través de algunos metodologías, ¿no? Puede ser metodología de make, de PBHDA, y metodologías que pueden ayudar a enfocar esos problemas. Vamos a tener que hacer 5 porqués, vamos a tener que hacer un análisis de Chihuahua, vamos a tener que jalar data de algún lugar para poder ver un histograma de las frecuencias de, digamos, algunas incidencias que hemos tenido, no conformidades, valores de repente que no han estado mapeados. Entonces, mi recomendación siempre es, jalen mucha data para poder hacer las evaluaciones, para que esto pueda analizarse de una manera adecuada con todos los participantes o los involucrados, en este caso el equipo Hazard, y puedan tomar decisiones bastante correctas, ¿no? Entonces, en la gestión de riesgo, eh, básicamente tenemos, como siempre hemos visto en las otras ISOs, tenemos la definición de alcance, tenemos determinar también los objetivos, partes interesadas, el entorno interno y externo. Hablo básicamente del riesgo, ¿no? Evaluación del riesgo, en este caso, la identificación, qué podría ocurrir y por qué, análisis, las consecuencias, qué niveles de riesgo van a tener cada uno de esos, eh, valorización también. Vamos a tener que valorarlos, porque si no los valoramos, no vamos a poder priorizar los riesgos que son críticos. Tratamiento del riesgo, vamos a tener que evitarlos, reducirlos, compartir o transferir esos riesgos. Por ejemplo, me acuerdo mucho el tema de los seguros, ¿no? Los seguros de contra incendios. En este caso, pues, existen, digamos, algunas compañías que pueden transferir, digamos, esas actividades hacia terceros para poder evadirlo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo podría ser que nosotros contratamos una empresa para que pueda ver el sistema de, mm, eh, digamos, contraincendio, ¿no? Otro ejemplo podría ser transferir, digamos, en este caso, parte del proceso de fumigación, de limpieza también, porque sí existen muchos riesgos que pueden catalogarse como riesgos externos y riesgos internos. Y una de las cosas que también actualmente ahorita ha pasado en la mañana, si más o menos ustedes ven las noticias, hoy pasó un evento en particular. Hoy hubo un desabastecimiento de gas porque hubo una tubería en Cusco que provocó el desabastecimiento de gas para toda la industria del sector. Entonces, ahorita la mayoría de industrias están afectadas por la falta de suministros. Han evaluado, digamos, el evento que ha sido la rotura de esta tubería, la deflagración, y esto va a tomar la reparación de esa tubería algo de entre 7 y 14 días. Entonces, esto significa ya que desde la mañana, incluyendo la planta donde estoy ahorita trabajando, está parado por falta de suministro. Eh, Hemos preparado, sí teníamos un plan de contingencia respecto a ese riesgo, pero por ejemplo para el sector salud, para el sector, a los principales sectores alimenticios, que básicamente son los sectores más importantes que no deberían parar porque cumplen una función de alimentar, en este caso, pues, a las personas, o en este caso, pues, desabastecimiento de algunos medicamentos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos
en el caso de esta coyuntura que ha pasado en la mañana, ¿no? Habrá empresas que habrán preveído este riesgo, o sea, habrán empresas que no, y cuando ya pasó este evento hoy día en la mañana, apuesto que muchos de ellos van a quedar desabastecidos por días, o inclusive por estas 2 semanas, que es lo que va a tomar la reparación de esa tubería, pero les apuesto que las empresas que ya han tenido un plan de contingencia, pues ok, porque sus operaciones van a volver a, a reiniciarse en las próximas horas, pero va a haber empresas que no han tenido, que no tienen la capacidad de respuesta mucho más rápida, que van a tener que contactar servicio externo de abastecimiento de gas, y ahorita con el tema pues de que todas las empresas vamos a comenzar a tener que disponer de algunos otros recursos adicionales o parecidos al gas como diésel, eh, y si sus calderos en este caso funcionan pues con gas, cómo hacer la transferencia en ese momento para que funcione con diésel es bastante difícil, ¿no? Y digamos que el tiempo de respuesta también es bastante corto. Entonces, apostaría que para las empresas que tuvieron en cuenta ese riesgo de desabastecimiento de gas, o sea, mm, han tomado, digamos, las medidas del caso y bien por ellos, pero hay empresas que no, hay empresas que van a tener que a partir de ahora tener un plan de contingencia para un desabastecimiento nacional de gas. Entonces, es un ejemplo bastante sencillo que les doy. Actualmente sí, estamos, digamos, con temas de desabastecimiento de gas que se va a traducir en, digamos, pérdidas para algunas empresas por tener su gente parada, vamos a tener que mandar de vacaciones, van a tener que ver de alguna manera cómo cumplir con sus proveedores o con sus clientes, ¿no? En este caso, porque algunos sí procesos involucran el tema pues del consumo de gas. Entonces, en el punto número 4 era el tema de la comunicación y consulta, asegurar que todos los involucrados comprendan los riesgos y las decisiones. Y los dos últimos puntos era el monitoreo de revisión para un seguimiento continuo de la medición de la eficacia y la actualización. Y finalmente puedes documentar, como siempre, el tema de las decisiones, análisis y los resultados. A ver, vamos a terminar esto con 3 ejemplos. El primer ejemplo, que también podríamos detectar en este caso para los temas reales por fallas, por mala gestión de riesgos, básicamente enfocado en el tema alimenticio, es el caso real de retiro global de helados por contaminación con listeria. Entonces, en este caso, pues, esto ha sido en Estados Unidos, en Europa sufriendo, digamos, retiros masivos entre el 2022 y 2024. La causa principal fue la falla en los controles y monitoreo ambiental de la planta, eh, y no se identificó un riesgo potencial fatal, aunque fuera de baja probabilidad. Otro caso o un ejemplo también que que pude ver es que una fábrica de lácteos pierde 3 días de producción por falla en la falla de pasteurizador. ¿Qué lección nos deja esto? Las fallas del equipo, al ser críticos, de repente no hubo un plan preventivo acerca del mantenimiento de esto, de repente tenía uno solo, no se le hizo el mantenimiento adecuado y finalmente pues el equipo, en este caso, falló. Y otro caso también muy particular es el error en etiquetado de alérgenos, ¿no? Que les había hablado. El retiro de productos por no declarar leche, gluten o frutos secos. ¿Qué lección nos deja esto? Una mejor información disponible y que la comunicación debe ser clave, ¿no? Respecto al tema de etiquetado. Entonces, bueno, básicamente hemos hablado un poco, para resumir, sistemas HACCP, ¿no? La importancia de poder formar estos equipos. Han visto el tema del etiquetado, que es bastante importante, básicamente para que el consumidor vea qué exactamente contiene ese producto. Esto va a evitar que ese producto pues sea consumido o sea dirigido a personas
definidas, que no vayan a todo tipo de clientes, sino cada producto siempre tiene que estar enfocado en un tipo de consumidor. También vamos a evitar en este caso las alergias que actualmente pues se están dando por no declaración de leche, de gluten, de frutos secos, etcétera. Y finalmente hemos visto que dentro del sistema HACCP pues existen en total 14 puntos, de los cuales son 7 principales y en este caso, pues los principios que habíamos visto que son los 7 principios. Entonces, bueno, esto sería por parte de la sesión de hoy. Yo los trataré un poco de estar atento ahí con sus preguntas y ya vamos ahí un poco respondiendo respecto a lo que ustedes tengan duda, ¿no? O algo que de repente faltó aclarar. Ahí le doy pase para poder pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Omar. Bien, estimados profesionales, hemos activado la opción de micrófono. Por favor, manejemos esto con total responsabilidad para que no podamos cruzar o activarse si no vamos a realizar ninguna consulta. Tenemos la mano levantada de Piero. Piero, puedes activar tu micro y solicitar brindar tu consulta.